Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Como siempre digo, conforme al uso horario que me ven. Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poder transmitir esto que es un pensamiento colectivo o que son pequeñas reflexiones que nos llevan a pensar y a reflexionar sobre pequeñas, medianas y grandes cosas de la vida. Te agradezco por llegar de Facebook a YouTube y como siempre digo, en cualquiera de las dos redes, que dejes un comentario o un me gusta va a ser muy importante. Y si llegas al canal de YouTube y te suscribes, pues va a ser mucho mejor porque así de pronto vas a recibir notificaciones directas de este servidor y podrás ver más de este contenido que considero que no le cambia la vida a nadie, ¿no? No obstante, te puede hacer pensar y reflexionar sobre la vida y con el simple hecho de hacerte pensar, creo que ahí hoy ya estamos marcando la diferencia. Como todos los días, siempre considero que hay algo importante que deberíamos de hablar y ese no es un caso perdido. Y en este caso, para hacerlo un poco contemporáneo, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Navidad. Lo primero que deberíamos de discernir o pensar juntos sobre qué es la Navidad es qué significa la Navidad en cada una de las culturas alrededor del mundo. La Navidad significa diferentes cosas alrededor del mundo, ¿no? Depende de cómo la veas o cómo tengas el punto de referencia, ¿no? De cada quien. La mayoría de contemporáneos o los niños, por ejemplo, creen que la Navidad es sobre Papá Noel, ¿no? Y está bien. La segunda es que hay muchas personas en cuanto a la religiosidad que creen que eh, la Navidad es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Y hay otras culturas o otras subculturas o otras religiosidades que no creen como tal, sino que consideran que la Navidad es el nacimiento de algo más malo o cosas trascendentes como es. Pero eso realmente yo lo vería como un tema a segundo plano en este caso, pero sí veo muy importante hablar de las cosas importantes que se pueden hacer, no solo en Navidad, sino todos los días comunes. O qué es lo que realmente se puede hacer o pasa en esos días como lo es la Navidad. Te diría que este servidor lo primero que piensa, y hago hincapié y énfasis, es en la nostalgia. Un día como Navidad o una fecha como Navidad o un fin de año, a mí me provoca mucha nostalgia porque considero que algún día fui feliz y no me daba cuenta porque pude vivir muchas Navidades sin responsabilidad y eso me hacía ser un hombre muy rico, muy millonario porque tenía muchas cosas importantes cerca de mí y no me daba cuenta, por eso te digo, era feliz y no me daba cuenta, por eso me pega mucha nostalgia, recuerdo muchos matices o muchas cosas que pasaron en mi vida cuando yo era un hombre joven, ¿verdad? O un niño en este caso. Y quisiera ahora de adulto poder disfrutar de ese tipo de cosas. Sin embargo, es diferente, cuesta bastante porque la vida cambia, somos distintos, terminamos siendo responsables y la vida ya con responsabilidad no se puede ver igual, cambian los panoramas, vistes, cambia la manera de ver las personas. Somos felices porque nos damos cuenta de muchas cosas y eso es muy importante. Y ahora en día te diría que cada Navidad o cada fecha especial como estas y escucho una canción de las que mi madre escuchaba o una canción de las que mi padre escuchaba mientras formábamos o fomentábamos un lugar lindo que yo consideraba entre comillas, porque no sabía qué pasaba entre mamá y papá porque ellos eran adultos. Sin embargo, para mí era mucha felicidad, ¿no? Y cuando recuerdo ese tipo de cosas, cuando corría detrás de mis amigos queriendo reventar un cohete, viste, o divertirnos de muchas formas, viste, salir a pasear o poner nuestro estreno, que era algo muy bonito porque eran fechas en las cuales habían que estrenar y la subcultura o la cultura de aquel entonces nos enseñaba ese tipo de cosas. Ahora se puede estrenar cualquier día, ¿viste? Pero sí hay mucha gente que estrena ese tipo de fechas y creo que es muy importante, de pronto se puede hacer, ¿no? No obstante, diría que si no vas a estrenar, eso no es un detalle para que pierdas la felicidad, porque el rico no es el que más tiene, ¿no? ¿Verdad? Sino el que menos necesita.
Entonces, si tienes tu mudadita, viste, te puedes vestir bien, puedes planchar tu ropita, tu camisita y estar feliz, ¿no? ¿Verdad? Y como siempre digo, recordar esos momentos felices nos van a ayudar a ser mejores personas y a pensar que la vida tiene muchas pautas maravillosas, ¿no? Y en este caso quiero que sigamos un guión o que al menos hagamos hincapié sobre cosas importantes que se pueden hacer o se deberían hacer en Navidad, independientemente qué creas que es la Navidad o cómo sostienes que es la Navidad o cómo crees que es la raíz de la Navidad, pero la cultura nos enseña muchas cosas. Y en este caso, este servidor creo que he pensado mucho, he meditado mucho para brindarte este tipo de cosas y que pensemos y reflexionemos sobre esos pequeños matices que van a marcar la diferencia, independientemente, como te digo, o hago hincapié, la cultura que compartas o el tiempo o el lugar donde te acomodes ahora en día, ¿no? Y la primera vista es que es la gratitud. Un día como ahora o cerca de la fecha que es 24 de diciembre o un día como Navidad, lo primero que necesitas es ser personas gratas, ¿viste? Tener una gratitud hacia los demás, agradecer, ¿viste? Ser grato es eso, ser agradecido por todo lo que tienes, independientemente, como te digo, de lo que te pueda hacer falta, ¿no? ¿Verdad? Porque agradecer no solo por lo material, dice, sino por la vida y la salud. A veces estamos bien cuando tenemos cosas materiales, dice, tenemos nuestro automóvil, nuestra casa y tenemos muchas cosas que podemos agradecer materialmente. Y está bien agradecer por lo material. Sin embargo, hay cosas más invaluables o cosas más importantes por las cuales hay que agradecer. Y en este caso, una de esas es la vida en general. ¿Quién no agradece por mantenerse respirando? Sea agradecido, ponte a pensar y dices, bueno, tengo muchas cosas que otros no tienen, ¿no? Desde que tienes tus dos ojos, viste, tus dos orejas, tu boca, o tus dos manos, tus dos pies, puedes palpar de una mejor manera, puedes respirar tangentemente, ya son motivos para agradecer en la vida en general. Digamos que tienes, si tienes una salud plena, tienes un físico saludable, una mentalidad rigorosa, viste, una vista sana, los oídos al 100%, que te diría yo, que puedes caminar, que puedes correr, que puedes divertirte, puedes sonreír, puedes ver la naturaleza, puedes ver las maravillas de las cosas. Hay una infinidad de cosas por qué agradecer. Entonces, hay que ser gratos, ¿no? Y decir, bueno, ya alcancé un año de mi vida, ya estoy en un tiempo más longevo, o ya estoy en la vida en un sentido cotidiano, ¿no? O ya estoy en una vida muy avanzada, o tengo muy pocos días de vida que me faltan, entonces voy a tratar de ser agradecido, ¿no? Por eso que tengo, por lo que puedo recibir, por lo que ya pasó y lo que va a ser, que son cosas que marcan la diferencia, ¿viste? Y lo podemos lograr. Siempre digo que es muy importante ser agradecido. Entonces, en este caso hagamos hincapié que la Navidad es una parte para recordar muchas cosas que nos han pasado, pero sí es una parte también para hacer hincapié en ser gratos por todo lo que nos rodea, ¿viste? Por todo lo que tenemos, por todo lo que hemos logrado, porque si estamos terminando un año y en el epílogo de ese año no podemos ser agradecidos y nos burlamos de la vida creyendo que vamos a tener otro año sano, saludable, deberíamos de ponernos a pensar porque la vida es muy efímera y puede cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Y ahí se de pronto un accidente, nadie desea un accidente, se nos muere un pariente, qué sé yo, algo trágico, te quedas sin tu trabajo, no culminas tus estudios, qué sé yo, o no logras muchas cosas que tenías pensadas para un próximo año. Entonces, si este lo lograste, si estás acá viendo este servidor, te diría que hay motivo para estar agradecidos y podemos seguir adelante haciendo hincapié en lo que es la vida, ¿no? Dice acá, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Como te decía al principio, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. La gratitud convierte todo lo que nos rodea en suficiente. Yo no tengo grandes cosas a quienes me encuentro. Si eres alguien que me conoce, dices, Chito, porque así me dicen, ¿no? Como sobrenombre, no tiene grandes cosas, pero es un tipo feliz. Voy a la calle, estoy con mis amigos, estoy en mi trabajo y no necesito nada para ser feliz. Y no deseo nada, ¿viste? No me arrastro día con día creyendo que la felicidad la voy a encontrar cuando esté en mi cama, sino que se disfruta el momento. Porque al final no es el lugar al que vamos a llegar, sino el viaje al que se disfruta. Para disfrutar unas grandes vacaciones, tenemos que disfrutar el trayecto, ¿viste?
o la transición de un lugar a otro. Pero si nos arrastramos para obtener vacaciones, no vamos a ser felices, ¿verdad? Y en este caso, estamos entendiendo que lo que tenemos no es suficiente para ser felices. Entonces, ser grato nos lleva a eso, a agradecer por todas las cosas que tenemos. Por ejemplo, este servidor tiene este marco por acá y tiene este marco por acá. Eh, tengo amigos en el trabajo, dices que me ven, o mis amigos en general, que se burlan de mis cuadros. Eso, arte puro para mí, porque yo los creé, no los compré, ¿no? De pronto, y es un comentario muy objetivo y me gusta, pero yo pudiera tener, ¿qué te puedo decir? La Estatua de la Libertad por acá, hecha por un pintor en inglés, ¿viste? Eso podría tener la Madre Teresa de Calcuta por acá, hecha por un pintor francés. Sin embargo, anhelar ese tipo de cosas me llevaría a no disfrutar esto que tengo acá. Y para mí esto es lo que me hace feliz, porque esto es lo que tengo, ¿no? Es suficiente y soy agradecido por ese tipo de cosas. Eso es por darte un ejemplo, porque podrías obtener muchos ejemplos si ves a tu alrededor todo lo que tienes. Tienes un abanico de cosas y que vas a ir al psicólogo para ver qué se necesita para ser grato. No se puede, simplemente hay que ser agradecido, ¿no? Vamos a avanzar. Another point, otro punto importante, o otro matiz importante, ya que estamos hablando de la Navidad y que deberíamos de agradecer, es que tenemos que ser generosos. ¿Verdad? Hay que ser generoso. Bueno, generoso es dar, ¿no? Simplemente dar. Pero todo mundo piensa que dar es dar dinero. Y no es así. La generosidad se muestra en un montón de cosas. Dice aquí, no es solo regalar cosas, sino invertir tiempo, palabras de ánimo, cosas que tienen un valor incalculable. Mira que ser generoso está bien, dar un regalo, un tipo de matiz, viste, es muy bonito, ahí regalas algo, que te puedo decir? Peculiar, común y corriente en la sociedad, una cosa. Pero el que ama las cosas no ha entendido el secreto de la vida, porque lo que realmente hay que amar son las personas. Lo sabes tú, lo sé yo. Entonces, en ese tiempo, yo creo que lo mejor que se puede hacer es compartir con los familiares, ¿viste? Compartir tiempo con aquellas personas que sí realmente importan o las personas que son las que realmente importan, no las cosas. Este servidor diría que esa fecha quisiera partirme en mil pedazos, ¿no? O hacerme un montón de pedazos, ¿viste? Tengo muchas tías que les tengo aprecio, tengo familiar en Santa Bárbara, en mi país, tengo muchos amigos cercanos, compañeros de trabajo, ¿viste? Ex compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y quisiera compartir con todo el mundo. No obstante, no me da ese espacio de tiempo, pero sí trato de dividir con aquellos que sí puedo estar ahí. Entonces te recomiendo que hagas eso y seas generoso en este aspecto o en este tiempo de la vida. No simplemente regala cosas. Pues las cosas no compran la felicidad. Lo que realmente compra la felicidad son las cosas, viste, una sonrisa auténtica, por ejemplo, o una carcajada de esas que no te salen todos los días, dices, o tomarte una taza de té un día como eso, es muy calmado, muy relajado, dándole sentimiento a la vida, sosteniendo las cosas que sí son lindas, viste, el tiempo, y dándole palabras de ánimo a aquellos que están desanimados en una temporada como esta. No todos llegamos, por ejemplo, con un trabajo estable, con una economía estable, no todos tenemos los familiares que deseamos, no todos cumplimos los sueños que nos propusimos al principio de este año. Entonces, si tú los logras o no los has logrado, no es una razón para no ser agradecido, ¿no? Entonces hay que ser generoso, es decir, bueno, no logré lo que podía, pero puedo ser gentil o ser generoso con otra persona y decirle, tú lo puedes lograr, no te preocupes, you can do it in the next year, ¿bien? Tú lo puedes hacer en el próximo año, no hay problema, ¿verdad? En este caso, ¿no? Entonces se puede. Y son cosas, como te digo, el tiempo y las palabras de ánimo, dice una buena sonrisa, un compartir tiempo sólido, son cosas que son invaluables, tienen un precio incalculable. No se puede medir ese tipo de cosas. Y en cambio las cosas sí, porque el valor de las cosas es el precio que pagas por ellas, ¿no? Y si tú inviertes, qué sé yo, ganas 500 lempiras y 500 lempiras te cuesta un regalo, le estás regalando 8 horas de tiempo tuyo a alguien, ¿no? Eso se entiende así, ¿verdad? 8 horas de tiempo. Sin embargo, si le regalas 15 minutos sólidos, te diría que esas 8 horas en esos 15 minutos van a ser mucho más mejor, mucho más importante. A la gente le va a gustar más, a este servidor le encanta más, ¿verdad? La autenticidad, ¿viste? Basta de emojis, basta de reacciones en las redes. ¿Por qué?
La comunicación face to face se pierde constantemente y los celulares llegan a ser ese mundo que nosotros creemos que es real, cuando en realidad no. Esto es un filtro, ¿viste? Esto es una manera de vivir, es una manera de divertirnos, de divagar constantemente. Sin embargo, la vida real es otro tipo de cosas. Y en este caso, la generosidad abarca para ser personas distintas en temporadas como esta, ¿no? Es de Navidad para compartir, ¿viste? Y si hablamos de la gratitud, la generosidad, mira que aquí hay una frase sobre la generosidad. Dice, no es más rico el que más tiene, sino el que más da. Dices, no importa cuánto tengas. Si te acostumbras a dar o das constantemente, no importa que sea un vaso con agua, dices, o no importa que sea una buena sonrisa, unas palabras de ánimo, todo va a contar y eso te va a marcar la diferencia. Al final, no vas a ser rico porque tienes más, sino porque das más, ¿verdad? Y hay gran sentido, hay gran riqueza en dar. Y créeme lo que es cierto porque este servidor sí lo pone en práctica. Vamos a avanzar. Otra cosa que debería de pasar en estas temporadas o en estas fechas comunes es acceder al perdón. Viste que hay personas que cargan por mucho tiempo faltas que se les hacen, viste, o cosas o heridas o grietas que las personas nos hacen, viste, alguien te pegó una bofetada, hablaron mal de ti sin ser algo cierto, dices, ¿qué te puedo decir? Te traicionaron, dices, o tu papá te dio la espalda, tu madre te dio la espalda, un familiar que creías o un amigo que creía justo te terminó traicionando, dices, no se dio la sociedad que esperabas, etcétera. Y todas esas cosas nos ayudan a cargar ese rencor. Pero ¿quién puede viajarle liviano cargando el rencor? Nadie. Hay que perdonar, hay que liberar. Como siempre digo, hay que aprender a viajar liviano para que la vida sea más feliz. Y cuando viajamos liviano, adquiere ese tipo de cosas, ¿viste? No simplemente decir voy a perdonar a alguien, sino que el perdón implica olvidar la falta, porque de lo contrario no existiría el perdón. Alguien te puede pedir disculpas por algo que te hizo, algo leve, algo sólido, te tienen que pedir perdón. Ojo aquí, no quiero evadir el dolor de cada uno de ustedes o el dolor de alguien que me escucha y dice, este man es un canalla, ¿cómo va a perdonar a aquel que me traicionó? O al que me violó, o al que hizo, o al que me mató mi hermano, por ejemplo. Se puede, pero hay que aprender a olvidar la falta, ¿no? Para viajar liviano y sanar interiormente. Que se necesita. Es algo muy difícil aprender a perdonar. Sin embargo, es algo muy sólido. El que aprende a perdonar va a lograr viajar liviano y ser una mejor persona día con día, ¿no? ¿Verdad? Dice, dice que es tiempo, perdonar es tiempo de liberar rencores, abrir el corazón. Eso no va a cambiar nunca el pasado, pero sí puede cambiar el presente. Mira que es algo muy gratificante entender este tipo de frases o este tipo de cosas. Que el perdón no va a cambiar el pasado por lógica, ¿verdad? Porque no va a cambiar el dolor, no lo va a ayudar a evadir la vida como tal. No obstante, esto nos ayuda a mejorar nuestro presente. Para decir, de ahora en adelante voy a tomar la decisión de perdonar a cualquier tipo de mi familia que me haya fallado y me voy a sentar a la mesa y voy a ser lo suficientemente inteligente para no ponerle atención a ese tipo de cosas y voy a olvidarlo, ¿no? Y voy a vivir y voy a viajar liviano, voy a vivir feliz, voy a tener dignidad, ¿no? Ante la vida y decir que esto me está desgastando o esto realmente importa, te haces esa pregunta y eso no importa, entonces no lo sigas cargando. El peso del rencor, ¿viste? O el resentimiento es muy sólido, es una raíz de amargura que nos va matando interiormente, aunque exteriormente nos miremos bien. ¿Cómo se va a librar o se va a lograr ser diferente? Bueno, gracias al perdón. Yo creo que si perdonamos en unas fechas como esta, que sí pueden ser muy, muy buenas, entonces nos va a ayudar mejor, nos va a hacer viajar más liviano, ¿no? ¿Verdad? Dice, el perdón es la fragancia que deja la violeta en el talón que la aplastó. ¿Viste? El perdón es esa fragancia o ese matiz de felicidad o ese pequeño fragmento de vida que vas a dejar en aquella persona que te hizo daño. Y no es necesario que cargues con eso. No se puede. Hay que viajar liviano, como siempre digo. Y el perdón es algo que se tiene que aprender a hacer
para poder viajar, digamos, de este lado del sol. ¿Verdad? Otra cosa muy importante que deberíamos de tomar en cuenta en un día como esto es pensar a base del tiempo y aprovecharlo de la mejor manera. ¿Cómo aprovechar el tiempo? Bueno, en esta temporada de la vida o en esta etapa de fin de año o en esta etapa que va a ser la Navidad? Bueno, uno de los puntos sería tener buenas conversaciones. Como te hablaba hace tiempo, hace rato, la generosidad implica ese tipo de cosas. Seamos generosos y regalamos buenas conversaciones con aquellos que amamos, con aquellos que tenemos cerca, hasta allá del celular. ¿Qué importa qué está haciendo qué está pasando en Estados Unidos o qué pasó en Canadá, por ejemplo, qué pasa en México, qué pasa en Coparruinas, qué pasa en Santa Bárbara? Si estás acá, yo soy de San Pedro Sula, estás en San Pedro Sula, ¿por qué no escoges hacerlo sólido, hacerlo acá, con los que están aquí, no con los que van allá? Porque los de allá están pasando bien. Digo yo, no importa, por ejemplo, revisar nuestro teléfono de tanto en tanto. Está bien, está bien que no estés bien en este caso, ¿sí? Pero lo más importante en este caso va a ser aprovechar el tiempo de la mejor manera, con cooperaciones sólidas, con aquellos que sí realmente están cercanos. Porque al final es eso lo que te vas a recordar, de los buenos momentos que viste ahí, no de lo que estás viendo en las redes sociales que pasó allá. Y si es ese tipo de fechas, si me estás viendo a mí, por ejemplo, podría ser muy importante que comparta este servidor con otro para que, con muchas personas, ¿no? Para que se escuchen y que puedan pensar o reflexionar juntos en esto que es un pensamiento. Una cena compartida y una risa sincera en cuanto al tiempo. Mira que yo solo he visto en las películas, y quiero que pensemos juntos en esto, que las personas antes se hacían cena, ¿no? Y compartían en una mesa rectangular, viste, muy larga, se sentaba el abuelo por acá central, el mero patriarca, el papá mayor por acá, la mamá, los sobrinos, los tíos, y llegabas hasta el último, ¿no? Y tal vez los de la otro día eran amigos o qué sé yo, ¿no? O también cerca de la familia, pero era una cena navideña. No sé si tradicionalmente esto se comparte en otro país o en otra cultura alterna a nuestro mismo país. Sin embargo, en mi tiempo o en nuestro tiempo aquí no se da. Nadie pone una mesa de noche en la cena navideña. Es bien difícil que alguien diga vamos a partir un pavo o vamos a comer cerdo un día como ahora y vamos a cenar y reunimos todos los familiares. Por común cada quien tiene su propio hobby. Aquel está con el teléfono por allá, el otro anda viendo a la chica, la mamá se acostó temprano, dices el papá salió a tomar y se dan esas desuniones o esas tergiversaciones en la vida y no es bueno, porque creo que la unidad, y ese es un día para ser gratos, agradecer, tener generosidad, perdonar a los que están cerca de nosotros y estando en una cena, compartiendo juntos con ellos, se puede llegar a dar ese tipo de cosas. De lo contrario, te diría que no. Entonces, ¿cómo llegar a ese tipo de cosas? Bueno, practica, hay que practicar ese, bueno, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Quiénes son los que van a valorar este tiempo conmigo? Y este es el presente. No voy a pensar qué pasó la Navidad pasada ni qué puede pasar en la próxima Navidad, sino que aprovecho esta y hago la mejor o lo que está a mi alcance para que esta sí sea diferente o sea mejor. Ni digamos dar conversaciones sinceras a base de risa. Dices que reír es muy importante, considero, y cualquiera que me escucha y tiene uso de razón sabe que el que sonríe mucho descansa mejor, ¿no? Porque libera la dopamina. Entonces, en este caso, creo que cada uno de nosotros debería estar dispuesto para poder sonreír en cada etapa de la vida. Y en este caso que estamos hablando del presente, pues deberíamos de sonreírle a esta etapa de la vida que nos tocó y disfrutar esta Navidad de la mejor manera. ¿Viste? O al menos eso creo y sostengo que sería lo mejor, ¿no? Dice, la felicidad no depende de lo que tienes, sino de cómo disfrutas lo que tienes. Disfrutemos el presente porque la felicidad no depende de lo que tenemos, ¿no? Sino que depende de cómo disfrutamos lo que tenemos. ¿Qué tienes a tu alcance? ¿Cuántos familiares tienes? ¿Cuántas cosas maravillosas tienes a tu alcance? ¿Cuáles son las que tienes que querer? Bueno, aprende a disfrutarlas. Si te tocó una suegra incómoda, disfrútala.
esta etapa de la vida te tocó eso. Si tienes un cuñado incómodo, disfruta, porque eso es lo que te tocó, ¿no? Aprende a disfrutar ese tipo de cosas. Si tienes unos padres no muy fáciles de llevar, o tienes unos hijos no muy fáciles de llevar, aprende a disfrutar. Es la etapa de la vida. Y así sucesivamente hablando, podemos hablar de un montón de cosas que hay que disfrutar en el presente, aquí ahora, right now, como diría un gringo, ¿verdad? Y para concluir, que sería lo más importante, para ir concluyendo y cerrar, sería compartir esperanza, ¿viste? Una palabra positiva, un gesto amable o un acto de solidaridad. ¿Viste? Cualquier tipo de cosas que compartas, la esperanza, dices, que le puedes regalar a otra persona con una palabra positiva y decirle, sí se pueden lograr muchas cosas. Y mira cuántas hemos logrado hasta aquí. Miremos hacia atrás sobre nuestro espejo retrovisor el día de ahora solamente y miremos cuántas cosas nos han pasado y seguimos con vida y estamos acá creyendo que se pueden lograr muchos más. Y aún tenemos sueños, podemos caminar sobre nuestros sueños todavía, ¿verdad? Y podemos tener o marcar la diferencia en el próximo año. Pero diga, disfrutemos acá y pensemos de que sí lo podemos lograr. Tengamos esa esperanza de vida. Como cuando te vas a acostar y dejas la alarma con esperanza de que sí te vas a despertar, ¿no? Una palabra positiva, un gesto amable. Sea amable con las personas, porque cada quien está liberando su batalla en estos tiempos incómodos, ¿no? Que a veces te podría decir que no todos tenemos la misma etapa o la misma temporada que nos toca y cada quien tiene su capítulo y tal vez esa Navidad no sea la mejor para uno, pero si es la mejor para ti, entonces sea amable, comparte las cosas buenas que tienes y trata de ser amable con todos aquellos que te rodean, ¿no? O los que están ahí peleando palmo a palmo la batalla contigo, que va a ser mejor, ¿verdad? Para que hagas más fuertes esos lazos y por cómo cueste más que se revienten y el próximo año sea mejor la vida, ¿no? Dice, un acto de solidaridad. Aprende a ser solidario, aprende a darle a las personas, ya sea de tu tiempo o tu dinero o un abrazo, dices, o una buena cena. Y como siempre digo, creo que aprender a compartir implica no solo compartir con quienes nos aman, porque ¿qué tiene de extraordinario el amor? Como dijo Jesús en la Sagrada Escritura. ¿Qué tiene de extraordinario el amor si solo das eh, a quienes te aman? No tiene eso nada de extraordinario, porque cualquier persona mala puede hacer ese tipo de cosas. La verdadera gratitud es dar independientemente de la cara o el aspecto de cada quien, la cultura, la religión, la etnia, vistes, el país, la ciudad, no importa. Hay que ser solidarios y eso implica cualquier tipo de persona, ¿verdad? Porque si solo somos buenos con los buenos, terminamos siendo astutos, pero nunca buenos. O si hacemos lo bueno esperando algo a cambio, seremos astutos también, pero nunca buenos. Y la verdadera gratitud implica ser buenas personas y eso abarca esas grandes cosas, ¿no? La Navidad es un recordatorio de que siempre podemos ser luz para otros. Si la Navidad tiene que adquirir algo, es que la Navidad está rodeada de muchas luces. Pero ¿quién puede ser tú en la vida de alguien? Eso tiene que ser hincapié o ser énfasis. Pues tú puedes ser luz para alguien, para cambiar y transformarle la vida a alguien. Así que no hay mucho más que agregar. Yo creo que mientras hay vida, hay esperanza y si estamos acá y valga la redundancia, hemos llegado hasta el final de este video y hemos llegado hasta el final de este año, estamos en el epílogo, faltan muy pocos días para que esto termine o se concluya. Entonces, hay que ser agradecidos y regalarle a la vida lo que realmente ella espera, ¿no? Que seamos agradecidos de este lado del sol, que seamos generosos, que aprovechemos el tiempo de la mejor manera, que aprovechemos cada una de las pautas o cada uno de los momentos que podamos vivir cerca de los nuestros y cerca de aquellas personas que sí nos quieren. Te agradezco por llegar hasta el final del video. Espero volvernos a ver aquí pronto. Espero poder crear un material sólido para concluir este año. No sé qué tema pueda ser, pero espero hacer un buen tema, ¿no? Para que cerremos este año de la mejor manera. Y te agradezco por llegar ahí. Te deseo lo mejor del mundo y pues feliz Navidad para todos ustedes, como dijo aquel, ¿no? En su canción.
Gracias por estar ahí. Un beso y un abrazo. Espero volvernos a ver pronto mediante las olas de la vida. Así lo permito. Gracias.